Entonces, en este video vamos a ver los árboles B, que es el último tema de la unidad 4 de árboles. Y vamos a comenzar hablando de los árboles autobalanceados. Los árboles binarios de Euskera que vimos tienen un problema, y es que su estructura depende un poco o completamente de la forma en que se van metiendo los datos. Es decir, el orden en que yo meto las llaves va a influir en la estructura que tengamos, y podemos tener árboles inclusive corruptos o degenerados, donde pues tenemos solo hijos izquierdos, hijos izquierdos, hijos izquierdos, hijos izquierdos, y eso va a hacer que los árboles crezcan mucho en tamaño. Sin embargo, si nosotros organizamos bien los nodos, podemos ir completando los árboles, los nodos intermedios, para tener una altura pequeña. Entonces, los árboles autobalanceados lo que van a hacer es, durante la inserción, van a revisar cuál es la mejor manera de poner los nodos, y van a ir, sobre todo para preservar una altura mínima, ¿no? Utilizan igual llaves comparables, necesitamos que sean comparables, y guardan las mismas propiedades de los árboles binarios de búsqueda, que es decir, todos los hijos izquierdos son menores y todos los hijos derechos son mayores para todos los subárboles. Obviamente la inserción y las operaciones de inserción y eliminación se hacen más complejas, sin embargo siguen manteniendo en complejidad un orden logarítmico. Ejemplos de esos árboles son los árboles ABL, que son árboles binarios, los árboles rojo y negro, que también son binarios, y los árboles B, que es nuestro tema. Antes de iniciar con árboles B, quiero que veamos bueno, primeramente las imágenes que están aquí del lado derecho. Hasta arriba podemos ver un árbol con unos elementos, donde vemos que algunos de sus nodos, por ejemplo el 9 o el 23 o el 54 o el 76, no están llenos. Eso hace que el árbol pues tenga una altura más grande. Sin embargo, el árbol de abajo, que tiene las mismas llaves, podemos ver que está organizado y la mayoría de sus nodos intermedios están llenos, y eso permite que la altura del árbol sea mucho menor. Entonces, vamos a ver, si buscan en Google Binary Search Tree Visualization, van a encontrar una herramienta de una universidad, y quiero que primero veamos la diferencia entre un árbol, entre insertar en un árbol binario tradicional, el que ya vimos en la práctica pasada, y un árbol ABL. Entonces voy a insertar el peor de los casos, que es insertar de forma ordenada todos los elementos. Primero en un árbol binario. Entonces voy a insertar 1, 2, 3, la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a ver qué estructura de árbol nos da, ¿no? Ingreso primero el 1, luego ingreso el 2. Voy a hacer esto más grande. Si ingreso de nuevo el 3, pues vemos que si nosotros organizáramos de mejor manera, por ejemplo, el 2 podría ser la raíz, y el 1 podría ser su hijo izquierdo y el hijo derecho, y tendría una altura de 1 en lugar de una altura de 2. Y conforme siga ingresando elementos, pues la altura del árbol va a crecer. Si estuvieran bien organizados estos elementos, la altura del árbol no debería ser tan grande. Por ejemplo, si yo meto hasta 7 elementos, pues un árbol de altura 3 me alcanza suficiente. Sin embargo, aquí vemos que tenemos un árbol de altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si hago yo lo mismo con un árbol ABL, que es un tipo de árbol binario pero autoorganizado, primero inserto el 1, luego el 2, y luego el 3. Cuando yo inserte el 3, vamos a ver cómo el árbol o el método de inserción identifica que no es la mejor manera, no es una altura óptima del árbol, y lo que va a ser una rotación. Es decir, lo voy a hacer y lo voy a pausar. Yo podría insertar ahí el 3 y tendría el mismo resultado que el árbol binario. Sin embargo, durante el algoritmo observa que la altura del árbol se puede ajustar, y lo que va a hacer es simplemente rotar estos nodos. En lugar de que el 1 sea la raíz, va a pasar el 2 como raíz, y el 1 va a pasar a ser hijo del 2, y el 3 va a ser el hijo derecho del 2. Entonces lo voy a dejar correr, y ahí se autoorganizó, ¿no? ¿Para qué? Para en lugar de tener una altura de 2, tenga una altura de 1. Si yo sigo ingresando elementos,
eventualmente el árbol se va a autoorganizar de nuevo. Y así sucesivamente, ¿no? Si agrego el último elemento 7, va a ver que puede hacer una rotación y mejorar la altura del árbol para dejarlo en una altura, en su altura mínima, que sería la altura de 3, ¿no? Comparando con el árbol binario de búsqueda, pues vemos que las alturas son considerablemente diferentes. ¿Y qué ganamos con esto? Pues que si yo tengo que hacer una búsqueda, por ejemplo, del elemento 7, no tengo que hacer 7 comparaciones, simplemente hago, en este caso, 3 comparaciones y podría llegar al 7, ¿no? Los árboles ABL y los árboles rojo-negro no los vamos a ver, no son parte del temario, sin embargo les aconsejo que busquen información de estos. El que sí vamos a ver es el árbol B, que es un árbol autobalanceado o autoorganizado, pero no es binario. Este sigue siendo un árbol de búsqueda, es decir, todos sus hijos izquierdos van a ser menores y sus hijos derechos mayores. Sin embargo, generaliza el concepto de árbol binario de búsqueda. Aquí cada nodo puede tener muchas más llaves y además, en lugar de tener solo máximo 2 hijos, pueden tener muchos hijos, ¿no? Comúnmente los árboles de este tipo, los hijos varían entre 50 y 2000 hijos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un árbol con 4 nodos, cada cuadrito azul es un nodo, y este nodo, el nodo raíz, por ejemplo, que puede tener hasta 4 llaves, podría tener hasta 5 hijos. Entonces, como tienen más cantidad de hijos, pues pueden tener más cantidad de llaves, ¿no? Las llaves son organizadas, también deben ser comparables, y sus hijos están organizados de acuerdo a las propiedades del árbol binario de búsqueda. Por ejemplo, si vemos este árbol B chiquito, podemos ver que en este hijo que tiene las llaves 1, 2, 5 y 6, pues todas las llaves que están aquí son menores que esta llave 7. Y si vemos el nodo que está, el segundo nodo, que tiene las llaves 9 y 12, podemos ver que estas llaves son mayores que la llave que está antes que él, que es la 7, pero son menores que la llave que está siguiente. Entonces, por lo general tienen un hijo más que llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos nodos que pueden tener hasta 4 llaves, 1, 2, 3, 4 llaves, pueden tener hasta 5 hijos. Este nodo podría tener hasta 4 llaves y podría tener hasta 5 hijos. Cada llave tiene 2 hijos, digamos, intermedios que permiten que sus hijos estén organizados, igual que en un árbol binario de búsqueda, ¿no? Estos árboles se espera que tengan muchas ramas. O sea, como pueden tener muchos hijos, pues pueden tener muchas ramas. ¿Qué se consigue con esto? Pues que la altura sea muy pequeña, porque puedo organizar, dado que tengo muchos hijos, puedo organizar muchas llaves en poca profundidad. Entonces vamos a ver las definiciones de los árboles B. Para empezar se define un parámetro T, que vendría a ser el grado del árbol, y este parámetro 3 establece los límites en cuanto a llaves y números de hijos que va a tener cada nodo. Excepto la raíz puede tener menos, o sea, no tiene límites, y pues evidentemente las hojas no tienen igual límite de hijos, ¿no? Entonces, si yo defino que un árbol B tiene un grado T, esto quiere decir que cada nodo intermedio puede tener máximo 2T hijos. Y como las llaves siempre son uno menos que el número de hijos, pues puede tener máximo 2T menos un llaves. Yo puedo definir el número de hijos en los árboles B como n, y puedo decir que n debe ser máximo 2T, ¿vale? Así como solo pueden tener un número máximo de hijos, pueden tener también los nodos intermedios deben tener un número mínimo de hijos, y este corresponde a T. Es decir, si yo tengo un árbol de grado T, sus nodos intermedios no pueden tener menos de T hijos.
Y como las llaves siempre es uno más, pues no puede tener mínimo t menos un llaves, ¿no? Aquí en resumen podemos ver que dado el grado t, pues t debe ser menor o igual que el número de hijos y el número de hijos debe ser mayor o igual a 2t. Y con las llaves siempre es una menos. Aquí lo podemos ver, si tenemos 4 hijos, las llaves, 4 llaves podrían tener 5 hijos. ¿Por qué? Porque las llaves van como en medio de las llaves, ¿no? O sea, van, voy a sacar la pluma. Estas son las llaves. Y los hijos están entre las llaves, ¿vale? De modo que las llaves de los hijos estén entre estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los hijos que están aquí, que corresponden a este puntito, deberían estar entre el valor 5 y el valor 6. Si yo tengo aquí un hijo, todas sus llaves deberían estar entre el valor 1 y 2 y así sucesivamente. Aquí lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo. Voy a borrar mi pluma. Entonces, por ejemplo, aquí este hijo, todas sus llaves van a ser menores que esta llave. Y por ejemplo, para este hijo, sus llaves deben estar entre este valor, entre el valor 7 y el valor 16, ¿no? ¿Vale? Entonces, si no está vacío, la raíz tiene al menos una llave. Es decir, puede estar vacío y no tener ningún nodo. O si no está vacío, la raíz no tiene límites en cuanto al número de hijos, ¿no? Puede tener uno o menos, ¿no? Y en un nodo igual las llaves se encuentran ordenadas en orden creciente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo las llaves 1, 2, 5 y 6 deben estar en ese orden, 1, 2, 5, 6. No puedo tener las llaves 5, 1, 2, 6, ¿no? ¿Por qué? Porque no estarían ordenadas. Las llaves dentro de un nodo deben estar ordenadas en orden creciente. Y bueno, eso es lo que ya les comentaba. Los valores de las llaves de los subárboles deben estar entre el rango de las llaves del árbol para cada hijo y para cada llave. Eso lo hace árbol B. Si en algún momento esa condición no se cumple, es decir, por ejemplo, si yo tuviera aquí en este nodo una llave que fuera 20, esto invalida el árbol. ¿Por qué? Porque esta llave que está en este nodo, que es hijo de este nodo grande, pues el valor de esta llave no está entre este intervalo, entre 7 y 16. Entonces esto invalida el árbol B y no permitiría cumplir con sus propiedades y no podríamos tener un árbol B. Algo importante es que todas las hojas tienen la misma profundidad, que vendría a ser la altura H. Es decir, yo no puedo tener hojas a diferentes alturas, todas van a estar a la misma altura y esa va a ser la altura del árbol. Como comentario nada más, las definiciones dependen un poco del autor. Por ejemplo, Knott en su libro define un árbol mediante el orden. No lo define con un parámetro que le llama grado, sino con un orden m, donde cada árbol B debe tener máximo m hijos y mínimo m sobre 2 hijos. Esto que estamos viendo y todas las definiciones y todos los algoritmos que vamos a ver son de Cormen. Tú dirás, bueno, pero pues si Cormen define t y el máximo número de hijos vendría a ser 2t, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Porque n sería m para Knott. Sin embargo, lo que consigue Cormen con esto, de definir t y a partir de ahí el número máximo que es 2t, es que las hojas siempre van a tener un máximo par de hijos. Y dado que las llaves siempre es uno menos, pues las llaves siempre van a ser impares y esto va a ayudar en la inserción, como vamos a ver después. ¿Por qué? Porque el valor intermedio debe subir. Entonces, si tenemos nodos impares, se facilita la inserción, ¿no? Por ejemplo, si yo defino un árbol B de grado T, que sería el más simple, si vemos Cormen define que T debe ser mayor o igual a 2,
Cada nodo intermedio puede tener entre 2 y 4 hijos, 2, 3 o 4 hijos, y el número de llaves en cada nodo intermedio debería ser entre 1 y 3. Este árbol es el más simple, es el más conocido y se le conoce como árbol 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque el número de hijos puede ser 2 o 3 o 4, ¿no? Sin embargo, estos árboles por lo general se definen de grado muy grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir un árbol de grado T igual a 1001, en donde entonces cada nodo intermedio podría tener entre 1001 hijos y 2002 hijos. Y cada uno de estos nodos podría tener entre 1000 y 2001 llaves. Esto hace que pueda meter un montón de llaves en el árbol, ¿no? Si el grado es muy grande, puedo meter un montón de llaves en árboles de altura muy pequeño. Por ejemplo, si vemos la gráfica o la imagen del lado derecho, podemos ver que a un árbol de altura 2, es decir, estos son los nodos de altura 1, esas serían las hojas que están en altura 2, podría tener fácilmente hasta 1000 millones de llaves en un árbol de altura 2. ¿Por qué? Porque tienen muchos hijos, ¿no? Entonces la raíz puede tener hasta, tiene mínimo, bueno, este puede tener, no hay límite, pero bueno, aquí vemos que tiene 1001 hijos y cada uno de sus, y tiene 1000 llaves y cada uno de esos 1001 hijos tiene 1000 llaves. Entonces en la altura 1 podríamos tener hasta 1 millón de llaves en la altura 1 del árbol. Y en la altura 2 podríamos tener hasta más de 1000 millones de llaves, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven o por qué se utilizan los árboles B? Antes de hablar un poco de eso, hay que pensar que en una computadora hay generalmente, bueno, ahorita ya tres tipos de memoria, ¿no? La memoria primaria, la memoria secundaria y la memoria terciaria. En cuanto a la memoria primaria, sería la caché, la memoria caché del procesador y la memoria RAM. La computadora solo puede procesar información que está en la memoria primaria, es decir, en la memoria RAM o en su memoria caché o, bueno, en los registros del procesador, ¿no? Es decir, si tengo más información en otras memorias, por ejemplo en la memoria secundaria, que vendrían a ser los discos duros, ya sea de estado sólido, los discos magnéticos antiguos, u otros tipos de memorias que le llaman offline, por ejemplo un CD o un pendrive o un USB o las cintas magnéticas. Si yo necesito información que está alojada en esta memoria, por ejemplo en el disco duro, yo tengo que pasarla primero a la memoria primaria. ¿Para qué? Para que el procesador o la computadora en general pueda procesarla. La memoria secundaria es mucho más lenta, mucho más lenta que la memoria primaria. Pero es mucho menos costosa, ¿no? Entonces yo no, o sea, podría tenerla, pero sería muy caro hacer memoria RAM de 1 tera, ¿no? Como los discos duros que existen ahora. Y bueno, nada más como comentario, ahora en las nuevas, en los últimos años, dado las nuevas tecnologías y la rapidez de las redes ahora, se habla de una memoria terciaria que es la nube, ¿vale? Y les voy a dejar una tarea sobre cómo Netflix optimiza el uso de la memoria terciaria, ¿no? Para el streamear películas. Volviendo al tema, la memoria, entonces si yo quiero ocupar algo que está alojado en la memoria secundaria, tengo que pasarlo primero a la primaria para poder procesarla. Y es lo que toma más tiempo en la computadora. Por ejemplo, ustedes que trabajan en su computadora, por ejemplo, los programas siempre están guardados en memoria, en la memoria del disco duro. Cuando yo le doy doble clic para abrirlo o ejecutar un programa, pues es lo que tarda, ¿no? Tarda en abrir el programa. ¿Por qué? Porque tiene que pasar la información y las instrucciones de ese programa y tal a la memoria RAM y de ahí a la memoria caché. ¿Para qué? Para poder ser procesada por la computadora. Por ejemplo, si yo abro Word, ¿qué es lo que me tarda? Pues cuando yo hago doble clic en el programa Word, pues me tarda un tiempo considerable en abrir, por lo menos más tiempo que lo que me lleva a escribir a mí las palabras y visualizarse, ¿no? ¿Por qué?
porque el abrir es lo que está pasando de la memoria secundaria a la primaria, y una vez que ya está en la memoria primaria, ya que está abierto el programa, o sea, es muy rápido estar escribiendo y que procese y poner en negritas algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está guardado, ya está trabajando el procesador con la memoria en memoria RAM. De hecho, si yo guardo ese archivo, o sea, si yo le doy guardar a mi archivo de Word, pues vuelve a ser lento, ¿no? Es cuando yo le doy en el icono de guardar y pasa un tiempo en lo que guarda. Entonces, los accesos a memoria secundaria son los lentos, son lentos, no son muy lentos. En particular, por ejemplo, los discos duros, ¿por qué son lentos? Los discos duros son dispositivos electromecánicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí del lado derecho para ustedes, verían un disco duro mecánico por dentro, que es básicamente unos platos o discos de un material magnético con una aguja. Entonces, la información se va guardando por aquí. Y si yo quiero, este disco está girando. Si yo quiero leer, por ejemplo, esta pista, tengo que mover la aguja del cabezal a una posición para leer, por ejemplo, la información que está guardada aquí, ¿no? Y esto es lento, como son procesos mecánicos, son lentos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero leer en una información que está guardada en este lugar, pues tendría que hacer que esta aguja se girara para acá y girar el disco a este lugar para que cuando pase la información la pueda leer. Los giros, por ejemplo, me llevan alrededor de 8.33 milisegundos con un disco duro de giras 7200 revoluciones por minuto, ¿no? Hay unos más grandes que se usan en servidores y hay otros más pequeños. Y por ejemplo, mover el brazo a veces me lleva alrededor de 9 milisegundos. Eso hace que si yo quiero leer, por ejemplo, un byte que está en el disco duro y estoy en el peor de los casos donde el disco está girado completamente y la aguja no está en su posición, está en lo más lejano, me podría llevar leer un solo byte hasta 17.33 milisegundos. Y dirán, bueno, pues 17.33 milisegundos no es tanto, ¿no? Pues no es tanto, pero si lo comparamos con leer de memoria primaria, que son aproximadamente 50 nanosegundos, es decir, 0.000050 milisegundos, pues podemos ver que es 300, casi 400 veces más rápido leer de la memoria primaria del disco duro. Entonces, leer siempre es muy lento, ¿no? Lo bueno es que si ya movimos la aguja y eso está girando, nosotros podemos leer lo que se le conoce como un sector o un clúster del disco duro. Entonces, si yo tengo todo la aguja movida, si voy a leer un byte, casi me lleva lo mismo, o sería instantáneo leer un byte que leer muchos bytes, ¿no? Entonces yo puedo leer un clúster o una página relativamente rápido, ya que moví todo, pues puedo leer grandes cantidades de información, ¿vale? O sea, la primera vez que lo hago me tarda tiempo, sin embargo, a partir de ahí puedo leer mucha más información y me lleva casi el mismo tiempo que leer un byte, ¿no? O sea, leer muchos bytes me llevarían lo mismo que leer un byte, entonces pues podría aprovechar para leer ya varios, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente pues los árboles son muy grandes, ¿no? Si tengo un árbol muy grande que no cabe en memoria RAM, ¿qué hago? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo optimizo? Entonces, por ejemplo, si tengo un árbol binario muy grande que no cabe todo en memoria, pues tendría que irlo accediendo por partes. ¿Por qué? Porque no cabe todo, ¿no? Supongamos que solo caben 1000 nodos. Entonces yo podría meter aquí 1000 nodos en memoria RAM, o sea, ir al disco, voy al disco, leo 1000 nodos, lo subo a memoria RAM y pues comienzo a hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy buscando un elemento, pues digo, bueno, este estaría aquí, y luego estaría aquí, y luego estaría aquí, y luego estaría aquí. Pero a partir de ahí ya no leí estos nodos, ¿no? Porque los estoy leyendo por partes porque no me caben todos en memoria RAM. Entonces, ¿qué hago? Tengo que regresar y ahora subir esta partecita y subir un montón, ¿no? ¿Qué pasa? Que aunque yo tenga organizados por ejemplo, en un arreglo unidimensional, como vimos en la práctica pasada, el árbol binario, llega un momento donde los nodos, como los estoy guardando, están muy alejados.
Recuerden que si yo guardo en un arreglo unidimensional mis nodos, si yo tengo el índice en i, sus hijos estarán en i por 2 y i por 2 menos 1. Entonces, por ejemplo, yo puedo leer, supongan que yo puedo guardar en memoria 1000 nodos, hasta 1000 nodos. Entonces, agarro y leo el nodo 1000 y dado que me cuesta lo mismo, pues agarro otros 1000 nodos, ¿no? Entonces agarro mi nodo que está en 1000 y agarro otros 1000 nodos, pero ya no alcancé a leer el otro hijo, ¿no? Sus otros dos hijos. Entonces, si yo llego a este nodo 1000 que está aquí y digo, bueno, el elemento que busco está del lado izquierdo, ya no tengo esos dos hijos, entonces tendría que borrar esto de memoria RAM, volver a cambiar el plato, buscar dónde está la información y volver a subir sus hijos para ver ahora por qué camino sería. Supongamos que ahora subí este hijo, el 2001 y el 2002, aquí estarían, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Es por el hijo izquierdo, es por este. Entonces tengo que buscar su hijo izquierdo, pero su hijo izquierdo ahora está en la posición 4003 y su hijo de hecho está en la 4004. No los agarré de nuevo, ¿no? Entonces tengo que volver a mover el disco y leer de nuevo los hijos. Y conforme voy aumentando los hijos van a estar más espaciados, ¿no? O sea, los hijos de cada nodo van a estar más espaciados en memoria, entonces menos lo voy a alcanzar a agarrar. Al final podemos ver que aunque al principio pues, sí puedo agarrar muchos nodos, al final voy a empezar a leer y cada que quiera hacer la búsqueda voy a tener que leer casi nivel por nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que empezar a buscar los nodos en memoria RAM y subirlos porque no caben. Entonces la búsqueda va a depender de la altura del árbol, es decir, si cada que cambio de altura me va a llevar un tiempo considerable buscar esos nodos, o bueno, no buscarlos, sino subirlos a memoria RAM para poderlos procesar, pues me va a llevar un tiempo mayor si el árbol es más alto. Tengan cuidado porque esto no cambia en nada la notación asintótica. O sea, el número de comparaciones, use un árbol binario o use un árbol B, va a ser los mismos. O sea, el número de comparaciones va a ser los mismos. Sin embargo, las constantes que yo quito durante la notación asintótica, pues en la realidad sí importan, ¿no? Vamos a ver qué pasa si tenemos el mismo escenario en un árbol B, donde puedo tener, acuérdense, muchos valores en muchos nodos. Entonces, si yo me caben 1000 nodos o 1000 valores y hago la misma búsqueda, pues yo podría decir, bueno, a ver, voy a ver dónde debería estar el elemento que voy a buscar. Busco en este, debería estar entre este, y sigo buscando y me doy cuenta que está en este hijo, ¿vale? Y agarro y entonces pues subo todo este nodo, ¿no? Dado que me caben ahorita en memoria RAM 1000 valores, pues puedo subir de nodo en nodo. Y si el árbol es muy chiquito, o sea, en altura es chiquita, pues en lugar de hacer, por ejemplo, aquí 20 lecturas a disco, pues aquí nada más tendría que hacer 3 lecturas a disco. ¿Por qué? Porque el árbol es de altura muy pequeña. Entonces los árboles B por lo general se diseñan para que los nodos con muchas llaves que quepan en memoria, ¿no? O sea, para que todo un nodo quepa en memoria total. De manera que durante las búsquedas yo pueda subir todo un nodo e ir subiendo de nodo a nodo. Como es muy bajito el árbol, pues voy a hacer muy pocos accesos a disco, ¿no? Aprovechando que los discos duros pueden leer un sector muy rápido, ¿no? O sea, ya que hice un movimiento del cabezal, puedo leer muchos bytes, no solo un byte, ¿no? Al final, ¿en qué se usan los árboles B? Pues se usan para árboles muy, muy, muy grandes o información muy grande. Por ejemplo, los índices de las bases de datos o los sistemas de archivos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener las bases de datos o los archivos que yo tengo en mi computadora, o sea, la organización de los archivos que yo tengo en mi computadora, están en tablas, en unas tablas hash. Pero al final todas esas tablas no caben en mi memoria. ¿Por qué? Porque por lo general las bases de datos son muy grandes. No puedo subir toda una tabla a memoria RAM. ¿No? ¿Por qué? Porque saturaría la memoria RAM, no me dejaría más memoria para hacer otros procesos, ¿no? Incluidos los del sistema operativo. Entonces, ¿qué hago? Genero un árbol con donde inician con los índices de la tabla, de modo que yo pueda buscar, o sea, yo puedo subir
nodo a nodo para ir haciendo la búsqueda, y una vez que lo encuentro, ahora sí puedo subir el elemento que yo quiero y saber exactamente dónde está el disco duro y no saturar mi memoria, ¿no? En particular este árbol que estamos viendo aquí no es un árbol B, es un árbol B+. Este que vemos aquí, en este ejemplo, no es un árbol B, es un árbol B+. ¿Qué es un árbol B+? Pues es un tipo de árbol muy parecido, con las mismas características de B en cuanto al número de máximo de hijos, número mínimo de hijos, número máximo de llaves y número mínimo de llaves. Sin embargo, en los árboles B no hay ninguna restricción para yo guardar más datos, como hicimos en la práctica de tabla hash, donde yo en un registro podía guardar un objeto y guardar aparte de una llave, pues guardar su nombre y guardar su password y guardar no sé qué. En los árboles B+, no se permite hacer eso. En los árboles B sí, sin embargo en los árboles B+, no se permite. En los árboles B+, solo deben guardar, cada nodo solo debe guardar las llaves, ¿no? Y en el último nivel va a haber un nivel extra donde se encuentran todos los datos con sus llaves en una forma de lista ligada. Si vemos aquí, podemos ver que esto al final, los nodos del final, están ligados entre ellos. Es decir, es una lista ligada donde van a estar todos los nodos, todas las llaves con toda su información extra. Al final los árboles B+ se pueden ver como una lista ligada, sería una lista ligada con un árbol que identifica ciertas partes de los índices intermedios. Es como si fuera una lista ligada con aparte algunos apuntadores a lugares intermedios. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer, yo al final lo que voy a hacer es buscar linealmente, haciendo una búsqueda lineal en la lista ligada final. Pero en lugar de hacer una búsqueda lineal de todos los elementos, yo puedo ir y gracias a los índices ver entre qué elemento y qué elemento están el nodo buscado y acotar la búsqueda lineal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando el elemento, por ejemplo, 24, yo con este árbol B+, podría saber que el inicio aquí, el 24 es mayor al 13, entonces debería estar por este nodo. Checo aquí, el 24 es mayor al 23, pero menor al 13, entonces debería estar en este hijo. Y a partir de aquí yo puedo hacer la búsqueda lineal de este hijo acotado, ¿no? O sea, no haciendo una búsqueda lineal sobre todos los elementos, sino sobre una región muy específica que me lo dé el árbol, ¿no? Y en realidad, pues los que se usan más son los árboles B, no los árboles, o los árboles B+, no los árboles B, sobre todo en esto de sistema de archivos y bases de datos, ¿no? Entonces voy a hacer otro video para ver la práctica 9 que consiste en pues implementar un árbol B. Y lo vamos a ver en el siguiente video, ¿no?